Buenas tardes. Yo soy el último antes del descanso, entonces no, porque ha estado bastante larga la sesión. Primero que todo, muchas gracias por la invitación a venir a la Ciudad de México. A José Luis, que arduamente platicamos para tratar de si podíamos concretar esta visita para este programa educativo. Para su información, mi hermano es radiólogo, entonces más o menos es importante mencionar, somos 5 doctores y uno de ellos es radiólogo. Creo que Juan tocó el tema bastante interesante y esa es una de las ventajas del manejo multidisciplinario de cáncer que llevamos a cabo en el instituto. Yo hablo con los radiólogos todos los días, varias veces durante el día, y hablo con los cirujanos todos los días, varias veces durante el día. Entonces esa es la diferencia entre tener mejores resultados en el manejo integral en vez de fragmentado del paciente con cáncer. Por ejemplo, todo lo que les voy a presentar, ahorita tenemos un programa súper interesante y nuestras radiólogas juegan un papel integral, no solamente en el manejo clínico, pero en el manejo, en el programa multidisciplinario de investigación que estamos llevando a cabo en triple negativo, que les va a tocar al final. Entonces eso es crucial, o sea, y como siempre digo yo, el cirujano es tan importante como el radiólogo, como el patólogo. Somos 5 disciplinas que jugamos un papel importante, pero tenemos otras disciplinas que es dentro del manejo multidisciplinario de cáncer de mama, como es obviamente enfermería y cuidados paliativos, nutrición, medicina integral, integrativa. Bueno, a mí me toca hablar en cáncer de mama, pues tenemos varios tipos de cáncer de mama. Y dentro de cada subtipo de cáncer de mama hay otros, pero ahorita pues para fines prácticos lo vamos a dividir la primera charla en pacientes que tienen amplificación de ER2 y aquellos pacientes que no tienen sobreexpresión de ER2 o de receptor de estrógeno y progesterona, que le llamamos triple negativos. O sea, básicamente no tienen expresión de estos 3 receptores y caen ahí. Me va a tocar hablar en este grupo, en vez de la adyuvancia, en el segundo tema, en este es la neoadyuvancia, a lo que le llamamos nosotros la terapia primaria sistémica o preoperatoria o en inducción, tiene diferentes nombres, pero usualmente las más comunes hoy en día es primaria y neoadyuvante. Si pueden ver en la diapositiva, este tipo de terapia básicamente te da una información en vivo de la respuesta de los tratamientos, ya sea hormonales, de blanco o de quimioterapia, cuando el paciente todavía tiene la lesión, ¿verdad? Y por eso trabajamos muy de cerca con los radiólogos para escoger la modalidad más importante para determinar la respuesta al tratamiento. Y nuestro grupo ha estado usando esta terapia desde 1973, o sea, por mucho tiempo. Fuimos pioneros en el desarrollo de la terapia neoadyuvante. Primero quimioterapia y luego hormonoterapia y después terapia blanco. Y como pueden ver en rojo, recientemente hubo la primera droga que se aprobó basado en la información que nos da la neoadyuvancia en pacientes con ER2 positivo, que se aprobó pertuzumab, conocido comercialmente como Perjeta. Les voy a enseñar que en las manos de nosotros y de otros investigadores a nivel mundial, la respuesta a la terapia, la respuesta patológica completa, le da una información a un paciente de una manera adelantada, en vez de esperarse a 5 o 10 años, que es lo que contraste otras neoplasias que han oído ustedes. El cáncer de mama, tú puedes tener pacientes con metástasis 20 años, 15 años, 8 años, y pueden recaer 10 años después, 8 años después, 15 años después, 21 años después que me ha tocado. Entonces, esta información
nos ha ayudado a darle una información temprana al paciente en vez de decir, bueno, pues hay que esperar 5 o 10 años, Juanita, a ver cómo te va. Nosotros en cáncer de mama hemos estado utilizando terapias de blanco por más de 100 años. Los cirujanos hacían oforectomías antes, en el siglo pasado, y en 1898 se hizo la primera oforectomía. Entonces hemos utilizado terapias de blanco que le llamamos hormonales, pero son terapias de blancos porque afectan el receptor de estrógeno, que es se presenta en 70% de los pacientes con cáncer de mama. Pero como pueden ver en la diapositiva más marcada, ya hay terapias aprobadas de blanco en cáncer de mama, o se pueden utilizar en cáncer de mama de una manera compasiva, por ejemplo los inhibidores de PARP, y ha cambiado el manejo de estos pacientes con la utilización de terapias de blanco de una manera importante. Hablando de ER2 es un subgrupo. Todos tenemos ER2, tenemos ese gen, está amplificado en 20% de los pacientes con cáncer de mama. O sea, el gen está amplificado, tiene más copias. La proteína, que es un producto del gen, está sobreexpresada en la superficie en la membrana de estos pacientes. Y tienen, como ven en la diapositiva, una conducta más agresiva. Tienen una tendencia a presentarse con un índice de proliferación más rápida, con metástasis ganglionares más rápidas, con metástasis al cerebro, resistentes al tratamiento hormonal. Y tienen unas características moleculares especiales, como pueden ver en la diapositiva. Entonces, ¿cómo hemos tratado a estos pacientes? Bueno, les dábamos quimioterapia y hormonoterapia, pero los resultados no eran tan importantes hasta que empezamos las terapias de blanca que ustedes pueden ver en la diapositiva. Y los que están en verde ya están aprobados por la agencia regulatoria, y ahorita una de las moléculas pequeñas, un inhibidor de la tirosina sinasa, está en evaluación por la FDA, que se llama neratinib, que es otro agente. Y nosotros hemos estado trabajando con varios de los otros agentes, incluyendo el ONT 380, que es bastante prometedor. De ser aprobada, esta es básicamente la historia desde 1998, cuando se aprueba trastuzumab, hasta la última aprobación en el 2013, que se aprueba el primer conjugado en cáncer de mama. Tenemos una molécula, un anticuerpo monoclonal, que es el del trastuzumab, le ponemos un puente y le ponemos una quimioterapia blanco. Se introduce a través de la célula por el anticuerpo monoclonal y te da lo que le llaman una quimioterapia de blanco. El paciente no pierde el pelo, no le viene náusea, no le viene vómito, no le viene infecciones, y esa es la última droga que se aprobó para este tratamiento. Nosotros participamos en un par de estos ensayos, y esto es lo que aprueba trastuzumab hace más de una década, en la adyuvancia, después de estar aprobada en enfermedad avanzada, y son estudios que vienen en el New England Journal of Medicine, y el grupo de nosotros participó. Y como pueden ver, nosotros en oncología, en contraste de los cirujanos pues operan, y la mayoría de los pacientes en cáncer de mama se van a curar con cirugía. Pero hay un grupo que puede variar desde un 5% a un 95% que va a recaer a pesar de que tienen cirugía y radioterapia. Pero si los ponemos todos juntos, muchos de estos pacientes se van a curar con cirugía. Entonces nosotros tenemos que trabajar arriba de esa barra, a ese nivel, y añadir con terapias, quimioterapia, terapia blanco, tratamiento hormonal, terapias nuevas. Y como ven en la diapositiva, el beneficio de trastuzumab es la curva en amarillo, y no es un 20% o un 30%. Cuando ves una población de pacientes con ganglios positivos, ¿verdad?, tenemos que la diferencia es un 10%. Entonces, sobre lo que hace la cirugía y lo que hace la quimioterapia y lo que hace la hormonoterapia. Son un 10%, 10 mujeres de cada 100. Y este es el otro estudio que también nosotros participamos. Recientemente hicimos la presentación de 10 años. Y
Y vemos otra vez que en este caso es 7% la diferencia absoluta. Y basado en estos estudios en cáncer de mama temprano, empezamos a utilizar estas terapias de una manera estándar y también introducimos estas moléculas en la neoadjuvancia. Estas son varias de las cosas que se están haciendo y el área de investigación mía clínica es en este tipo de subtipo de cáncer de mama y estamos estudiando a ver si damos menos quimioterapia y más terapia blanco para tratar de personalizar la terapia, que al final del día es lo más importante para nuestros pacientes. Las antraciclinas, lo crean o no, que se aprobaron en 1973, se están utilizando menos ahora que hace 5 años y que hace 10 años. Estamos usando más terapia blanco, más tratamiento hormonal. Y estamos tratando de definir una medicina más personalizada. Todavía estamos en pañales ahí, pero ya estamos tomando los primeros pasos. Vamos a hablar de este paciente que lo vemos relativamente común en México y en otros lados del mundo. Es una paciente que se presenta con un T2, o sea, un tumor de básicamente 2.5 centímetros, y se le encuentra que tiene ya metástasis axilares y se presenta y tiene un tumor débilmente positivo para estrógeno y tiene una sobreexpresión de ER2 y tiene una proliferación bastante alta. Vieron ustedes unas proliferaciones bajas con los tumores neuroendocrinos en bastante. Se le hace una biopsia, siempre hacemos biopsia y siempre dejamos un clip, siempre. Y o sea, confirmamos y acabamos de publicar más de 1000 casos en que hicimos la biopsia, ¿verdad? Y cómo le fue a esos pacientes. Acaba de salir en JAMA hace un mes, pero que siempre hemos biopsiado, no nomás que se siente, todo lo confirmamos patológicamente. Y hoy en día dejamos un clip cada vez que se hace nuestros radiólogos hacen una biopsia en un ganglio axilar. Ahí ustedes pueden ver aquí más o menos cuál es la tasa de respuesta patológica en este grupo de pacientes, en ese paciente que les dije yo. Bueno, si tienes aquí la tasa de respuesta cuando utilizas trastuzumab en los pacientes como ella que tenía receptor de estrógeno positivo, 30%. Y cuando no expresa el receptor de estrógeno, la mitad de los pacientes cuando los operan no tienen evidencia de cáncer. Entonces, esos pacientes están aquí en esta diapositiva. Pueden ver, aquí arriba son los pacientes que tienen una respuesta patológica completa y los que no tuvieron. Una diferencia bastante marcada. Y le podemos decir al paciente, tu pronóstico, a pesar de que tenías un cáncer bastante avanzado, pero curable, pues a los 6 meses le podemos decir, tu pronóstico en 10 a 10 años va a ser X, y lo puedes determinar de una manera con esta información que te produce, sobre todo si tiene expresión de ER2 sin expresión del receptor de estrógeno. Nosotros empezamos también a publicar este estudio seminal de una importancia, lo hicimos en 1999, lo iniciamos en que empezamos a dar Herceptin, trastuzumab, junto con quimioterapia antes de la operación. ¿Y qué es lo que encontramos? Que la tasa de respuesta en el primer grupo, en quimioterapia solo era 25%, 65%, hicimos un tercer grupo, 55%. Si lo redondeamos 60% contra 30%, aumentamos la tasa de respuesta al doble usando una terapia de blanco. Y después de esto, varios investigadores han hecho lo mismo, como pueden ver aquí, pacientes con bastante localmente avanzado o inflamatorio, y aumentar la tasa de respuesta de 20 a 40% al añadir trastuzumab, una terapia blanco. Y después, pues, en oncología siempre vamos añadiendo otros agentes, y en este caso, uno de los agentes que se añadió fue lapatinib. Lapatinib es una molécula pequeña, es un inhibidor de la tirosina, afecta ER1 y ER2, y aumentó la tasa de respuesta. Entonces dices, bueno, si le va a aumentar la tasa de respuesta, le va a ir muy bien a estos pacientes, la sobrevida
va a ser consistente con esta molécula, nos va a cambiar también otra vez la historia natural, va a ser mejor que el Herceptin, trastuzumab, pero no fue el caso. Se hizo un estudio de más de 4,000 pacientes, de hecho 6,000 pacientes, y como pueden ver las curvas aquí, lapatinib no fue mejor. Añadir lapatinib a trastuzumab no mejoró lo que había hecho trastuzumab. Y ustedes pueden ver en oncología, hacemos estudios bastante grandes. En este caso eran 8,000 pacientes, pero después de un seguimiento corto vimos que lapatinib era inferior que trastuzumab. Entonces lo que estábamos viendo es si podíamos, los dos eran mejor que trastuzumab solo, pero no fue el caso. Y este es un estudio pequeño, se publicó en el Lancet Oncology, y este estudio aprobó pertuzumab, conocido como Perjeta, en el manejo de pacientes con HER2 positivo con etapas tempranas. Estaba aprobada en etapa 4, pero se acaba de aprobar hace 2 años para etapas tempranas. ¿Por qué? Porque básicamente se le añadió a quimioterapia y a trastuzumab, Herceptin, y aumentó las tasas de respuestas aquí que se ve como color rosa mexicano, comparando con el brazo control. Y todavía ahí también estudiamos un grupo de pacientes que no les dimos quimioterapia, y la pura terapia de blanco nos dio una tasa de respuesta casi del 30% en pacientes que tenían receptor de estrógeno negativo, pero eran positivos para HER2, sin quimioterapia, solamente en 3 meses, que eso abre la puerta que potencialmente pudiéramos empezar a considerar en cierto grupo de pacientes usar terapia blanca sin quimioterapia, que es una cosa inconcebible, que hace 10 años, 5 años, pero hoy en día hablamos de eso. Para confirmar que esta molécula que se aprobó por el FDA hace 2 años va a aumentar la sobrevida global y el periodo libre de enfermedad a 5 años. Se hizo este estudio de 4,000 pacientes y estamos en espera de los resultados. Probablemente lo vamos a tener a final de año. Bueno, más o menos ahí les traté de dar una información ahí corta, resumida de qué es lo que hemos hecho en las terapias de blanco en el manejo de pacientes con HER2 amplificado. Y hoy en día lo que sabemos es que al añadir añadir trastuzumab a quimioterapia es mejor. Añadir pertuzumab, otro anticuerpo monoclonal que afecta HER2, nos aumenta una tasa de respuesta bastante importante y está aprobado. Desafortunadamente el estudio con el inhibidor de la tirosina sinasa, lapatinib, no nos aumentó el periodo libre de enfermedad, y entonces estamos en espera de varios estudios para ver si la combinación de terapias de blanco sin quimioterapia o con quimioterapia van a moverse al tratamiento estándar a través del mundo. Más o menos. Estas son las guías que tenemos basado en el estudio que les dije. Entonces, hoy en día para el paciente que acabamos de presentar, nosotros le estamos dando docetaxel, carboplatino, trastuzumab y pertuzumab. No tiene antraciclinas, pero hay también, los europeos tienen la tendencia a usar este esquema. Y estamos en espera de otros estudios para ver, espero yo, que podamos usar terapias de blanco sin quimioterapia en un subgrupo de pacientes, sobre todo en etapas 2 y no, en vez de en las etapas 3 todavía probablemente vamos a seguir usando quimioterapia por un tiempo. Bueno, ya en los últimos minutos para dejar algo de preguntas tiempo para preguntas, el triple negativo. El triple negativo básicamente es una bolsita de tumores de cáncer de mama que no expresan receptor de estrógeno, progesterona y HER2. Están los medulares, están los escamosos, están los sarcomatoides, están otras gamas de tumores raros. Y
lo único que tenemos para ellos hasta hace poco es quimioterapia. ¿Por qué? Porque no hay ninguna terapia de blanco que esté aprobada hoy en día. Pero creo que hemos mejorado un poco recientemente. Los taxanos se aprobaron hace 20 años y de ahí no hemos tenido algo que cambie la historia natural de esta enfermedad, pero empezamos a ver los primeros pasos de que empezamos a ver terapias de blanco que se empiezan a introducir en la etapa 4. Y yo ahorita les voy a enseñar lo que estamos haciendo nosotros en etapa 2 y 3, junto con nuestros radiólogos y patólogos. La mayoría de estos tumores que llamamos triple negativos tienen tendencias molecularmente a ser llamados basales. Alrededor del 90% de los pacientes con triple negativo van a ser basales, 85-90%, pero no todos, y también al revés. No todos los basales van a ser triple negativos. Hay una sobreexpresión del factor epidermal de crecimiento, son pobremente diferenciados, tienen una proliferación alta, pero hoy en día tenemos un subgrupo de triple negativos que los dividimos en 6. Los que tienen más respuesta inmunológica, los que tienen aquellos que tienen más características mesenquimales, aquellos que tienen la expresión del receptor de andrógeno. Entonces ya tenemos dentro de los clásicos triple negativos ductales, hay 6 tipos dentro de ellos. Y ¿cuánto representan los triple negativos en Estados Unidos? 15%. Entonces tenemos todos estos 15% y tenemos todo eso, y luego ahora los tenemos subdivididos. Entonces de repente vamos a tener una terapia para 3% de los pacientes con cáncer de mama o para 2% de los pacientes con cáncer de mama. Entonces es el reto que tenemos. ¿Qué les pasa al triple negativo cuando les das quimioterapia? Básicamente un tercio, 35 a 50% tiene una respuesta patológica completa y les va muy bien. 90% de ellos están libres de enfermedad a 10 años, a pesar de que presentaron con etapas 2 o 3. Pero los otros, si no, aquí está el triple negativo, la diferencia si tiene respuesta patológica completa o no por otros grupos. Nosotros no participamos en este metaanálisis, pero nosotros estamos un poquito más altos porque introducimos los taxanos. Muchos de estos pacientes no tienen taxanos, pero al que no tiene una respuesta patológica completa o que tiene una enfermedad residual importante, le va muy mal. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros en este grupo? Estamos tratando de desarrollar una medicina personalizada a este grupo de pacientes. Podemos identificar molecularmente usando radiología molecular que le llamamos y genómica. Bueno, eso es lo que estamos introduciendo en este grupo de pacientes. El paciente viene a vernos, ¿verdad? Y tratamos de identificar si están en estos diferentes subgrupos de triple negativo. Hacemos una biopsia de estos pacientes, los estudiamos radiológicamente y el paciente recibe quimioterapia con adriamicina, doxorubicina y ciclofosfamida. Y estamos tratando aquellos que no tuvieron la firma molecular y los resultados radiológicos no van a predecir una respuesta a largo plazo óptima. A esos pacientes les vamos a dar, además de la quimioterapia tradicional que es paclitaxel semanal con o sin carboplatino, una terapia nueva. En este caso estamos introduciendo terapia inmune. Entonces aquí viene el paciente, si está en esta cajita roja, que van a ser la mitad de los pacientes, de hecho lo hacemos de una manera aleatoria. A la mitad de los pacientes les decimos, a un tercio le damos el resultado, no le damos el resultado de la firma genómica y a 2 tercios sí. Entonces, para ver qué hace el médico cuando lo tiene y no lo tiene, y luego le damos 4 ciclos de quimioterapia. Y si el tumor se achicó, confirmado radiológicamente, molecularmente, y la firma genómica era consistente con eso, el paciente recibe quimioterapia normal. Pero si no, si la firma genómica predecía
falta respuesta, y los estudios radiológicos son consistentes con eso, entonces los vamos a ver qué tipo de marcadores moleculares tiene y tratar de darle una terapia, quimioterapia con inmunoterapia, quimioterapia con un inhibidor del receptor de andrógeno, quimioterapia con un inhibidor de PARP. Y en este caso, por ejemplo, como un PDL1, que ya los tenemos en marcha, tenemos 20 pacientes ya en el estudio, y a los pacientes que no respondieron, en este caso la mitad, van a recibir una terapia de blanco junto con la quimioterapia. ¿Por qué? Porque la tasa de respuesta patológica, si no tuviste una respuesta inicial a la quimioterapia, es 5% o menos. Les acabo de decir que en general debe ser 35 a 50. Estos van a ser 5 o menos. Entonces le vamos a decir a la compañía farmacéutica, tú tienes un inhibidor de PDL1 o X blanco terapéutico. Si tu droga es buena, lo vamos a poner con quimioterapia. Y con 40 pacientes te vamos a decir que si vale la pena estudiarlo y invertir no sé cuántos millones de dólares para ver si lo apruebas con esa indicación. Estamos tratando de mover la tasa de respuesta de 5% a 20%. Si no tienes una respuesta en los primeros 14 pacientes, 2 respuestas en los primeros completas, en los patológicas en los primeros 14 pacientes, lo cerramos al estudio y le decimos, la droga no nos va a dar. Entonces le pedimos a otra compañía farmacéutica. Entonces ahorita ya tenemos 3 estudios en marcha, uno con panitumumab, uno con un inhibidor de PDL1 y estamos por abrir el del inhibidor de receptor de andrógeno. Bueno, ya más o menos les expliqué un poquito el triple negativo. No ha habido mucho cambio en la quimioterapia, tenemos diferentes quimioterapias y lo que estamos tratando es desarrollamos una medicina más personalizada, introduciendo terapias de blanco en este grupo de pacientes que la mitad de ellos son resistentes a la quimioterapia. No somos los únicos, nosotros estamos colaborando con este grupo a nivel nacional, tratando de ver si podemos estudiar en la neoadjuvancia un grupo pequeño de pacientes. Si agarramos una droga A, la estudiamos en todos estos institutos que ven ahí, y si la droga se ve igual, o sea, lo ponemos con el paclitaxel y le pegamos una droga A o B o X si está receptor de estrógeno R2 positivo o triple negativo, lo estudiamos, tenemos la parte radiológica, la estudiamos a través de ahí, hacemos biopsias, usamos en este caso más que todo MRI en vez de MIBI en el de nosotros, pero también hemos participado en este estudio. Y si la droga es buena, nos ayuda la tasa de respuesta patológica, la graduamos y le decimos a la compañía, pues haz un estudio más grande, ¿no? Lo mismo que estamos haciendo nosotros para triple negativo, lo hemos estado haciendo nosotros con estos otros grupos. Entonces, para acabar, y pues le puedo decir que la neoadjuvancia pues da la oportunidad a ver la respuesta en vivo, a tratar de desarrollar terapias nuevas, blancos nuevos, y nos da la posibilidad de decirle al paciente, si tú tienes una respuesta patológica completa, tu pronóstico es X basados en miles de pacientes que hemos estudiado. Muchas gracias por su atención. No sé si vamos a hacer mesa redonda al final o si tienen alguna pregunta. Sí. Creo que nos queda 1 minuto 34. ¿Se oye? Sí, Vicente, te felicito como siempre. Quisiera no hacer muchas preguntas en una para que sea breve esto y irnos al coffee break. ¿Cuál es la experiencia de ustedes de el Intravim, la radioterapia local perioperatoria? Pregunta número 1. Sé que no está aprobada por la FDA, pero ¿cuál sería tu impresión? Número 2, últimamente hemos tenido un boom de la industria que se encarga de estudiar genes, vende en las salas de los consultorios de todos los que se dedican a tumores, inclusive artritis reumatoide, de pedir unos paneles en los cuales miden 700 genes si tú quieres. Digo, en realidad, el saber los genes, la única utilidad que se le vio fue con el Oncotype, que tú fuiste pionero en aquellos luminales de bajo grado.
para ver si les daba o si había beneficio de quimioterapia. Pero ahorita inclusive dan paneles de sensibilidad de quimioterapia y ves unos resultados que hay que darle Glivec a un cáncer inflamatorio. Y que cada vez la gente lo compra y bueno, en cierta forma ha sido una conducta y que cuesta mucho dinero y que la gente lo está pidiendo. Como dices tú, ya la gente trae su carta y quiere, mira, quiero que me des esta quimio porque está… ¿Qué es lo que debe hacer ASCO? ¿Qué debe hacer AFDA ante este desorden de estudios de genes que la minoría no son drives y que la mayoría son la presencia inclusive benéfica y que lo quieren atacar? ¿Cuál es la tendencia, en mi ignorancia, la tendencia a esto? Bueno, la segunda la respuesta es media compleja, pero te la voy a decir en un segundo. Pero la primera pregunta es, nosotros no estamos haciendo radioterapia intraoperatoria. O sea, no es porque no lo estamos haciendo. Estamos haciendo otras terapias cortas y esas de radioterapia, pero no estamos haciendo la intraoperatoria. La segunda pregunta, pues obviamente es como Juan lo mencionó desde el punto de vista de la tecnología, en este caso de radiología. No sé si aquí también en la Ciudad de México, pero en Monterrey te ponían así, y en Houston los billboards, o sea, los anuncios. Hazte un PET para asegurarte que no tienes cáncer, ¿no? Entonces, lo mismo está pasando con… y ahora, pues, si le quieres pedir un PET, pues básicamente es casi… En Estados Unidos es casi imposible, ¿ok? Al rato les va a tocar a ustedes, que los pagadores no se los van a pagar. Pero para pedir un PET scan en cáncer de mama en Estados Unidos, ya básicamente ya ni tratas, ¿ok? Es casi imposible. Entonces, en los pacientes que está indicado, porque nosotros no se lo indicamos como a los que, obviamente para screening o en etapas 1 o 2, pero si cuando lo necesitas, es básicamente ya dices, ya no lo voy a hacer, porque el tiempo que pierdes en tratar de aprobártelo y te encuentres a alguien que no sabe de radiología del otro lado y de medicina y ya básicamente, pero lo mismo va a pasar con la cuestión de las firmas genómicas. Ahorita, básicamente, en la siguiente plática voy a hablar de la única firma genómica que tiene aplicación clínica hoy. O sea, la apliqué ayer, antes de venir. Nosotros tenemos, a nivel institucional, tenemos varios paneles de lo que le llaman New Generation Sequencing. Y tenemos un panel ahorita de 400 genes que se lo proporcionamos gratuitamente al paciente como parte de desarrollar un programa en que puedas tú tener un paciente, ¿no?, que tú le has dado una línea de quimioterapia para triple negativo, realmente no hay mucho que ofrecerle. Yo prefiero darle inmunoterapia o inhibidor de receptor de andrógeno, pues es tan bueno como quimioterapia. Entonces, pues estamos tratando si ese paciente en segunda línea, en vez de darle quimioterapia número 4, si lo mandamos para un ensayo clínico. Y estamos viendo si ese tumor tiene algún gen que sea accionable, como dijiste tú, y no que Y eso es la utilización que nosotros tenemos como parte. De hecho, hoy recibí un correo electrónico que en la institución tuvimos un periodo que no lo teníamos y ahora lo vamos a volver a tener, que tú se lo puedes hacer a tu paciente, mientras que no se lo vas a hacer a aquel paciente que vas a mandar a tratamiento paliativo ya de sexta línea, que nada más se lo quiero hacer antes de mandarlo ahí. Pero en los pacientes que potencialmente van a ser candidatos para ensayos clínicos y están en buena forma y se lo estamos haciendo. Fuera de eso, nosotros no ordenamos ninguno, fuera de el Oncotype, con la indicación que está en las guías, y lo voy a presentar un poquito en la segunda plática. Entonces, no utilizamos ni Caris, ni Foundation, ni todas las otras que andan por ahí, ni nada. Y nosotros, pues, claro que lo estamos estudiando y creo que vamos a encontrar, si lo hacemos de una manera organizada, como se está haciendo con el Instituto Nacional de la Salud en los Estados Unidos, que estamos haciendo a nivel masivo gene sequencing en pacientes con cáncer, para tratar de ver si podemos encontrar ciertos genes que pueden ser accionables. Y como te digo, para nosotros como oncólogos médicos va a ser un reto
Yo nomás hago cáncer de mama ahora, en los últimos 10 años. Antes hacía también oncología general, pero vas a tener 100 pacientes y a 3 le vas a dar esta, y a 2 le vas a dar esta, y a 5 le vas a dar esto. Y es difícil para las compañías farmacéuticas porque el volumen a pesar de que cáncer de mama es tan común en Estados Unidos, 185,000 casos invasivos anualmente. Entonces, es el reto. Pero nosotros, clínicamente, en la clínica, en la práctica mía, o sea, yo no ordeno ninguno de esos. Gracias.